vente acá. Aquí nomás nos cruzamos el... A ver, primero buenas tardes, amigas, amigos de los medios de información. Sin duda que en el escenario nacional ha aparecido un tema por el cual las fuerzas políticas, los grupos parlamentarios, la senadora, los senadores y todos quienes tengan una posición de un asunto central tendrán que fijar una postura. Primero, establecer que el tema de la pretensión de reformar la Constitución, el artículo 27 constitucional y leyes secundarias para permitir la inversión privada a cambio de compartir la renta petrolera es un asunto de país, es un asunto de nación, no es un asunto de mayorías en las cámaras, no es un asunto por el cual se guiñan el ojo adversarios políticos para poder inducir que podrían formarse mayorías de 2/3 en las cámaras de diputados y senadores. Quien lo piense así no está midiendo el tamaño que significa para las mexicanas, para los mexicanos, para nuestra nación, el tema de privatizar en los hechos el petróleo. Así es que quede bien claro, no es un asunto de mayorías en las cámaras, es un asunto de nación. Que no se confundan quienes pueden pensar que solo se resolvería de esa forma. Segundo, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, en su función legislativa, lo decimos de manera clara, de manera definitiva, estará en contra de cualquier reforma constitucional o a leyes secundarias con las que se pretenda la inversión privada para compartir la renta petrolera. Esa es en la función legislativa. En la función social y política, las senadoras y los senadores y el grupo en su conjunto encabezará el movimiento nacional para impedir esa pretensión. Que quede claro, no solamente estaremos en contra en nuestra labor constitucional de legislar, sino en nuestra labor política y social encabezaremos un movimiento nacional para impedir esta pretensión. El grupo parlamentario del PRD en el Senado, desde hace cerca de 2 meses, encabezados por el senador Luis Sánchez, ha establecido grupos de trabajo en los cuales se ha estado construyendo la propuesta que presentaremos en ese tema, porque el grupo parlamentario acá en esta Cámara del PRD está construyendo sus propuestas, no solamente la de reforma política. Tenemos ya lista nuestra propuesta de reforma educativa, la tenemos lista. Estamos construyendo nuestra propuesta de reforma fiscal y estamos por concluir nuestra propuesta de reforma energética. Así es que estamos en la labor de construir, porque esa es la labor y esa es la obligación y es el ejercicio a plenitud de nuestra posición que nos da la Constitución como legisladores. Al fin, cuando yo termine, el senador Luis Sánchez hará el planteamiento de los ejes de esa propuesta ya articulada, no como discurso, sino articulada en cada una de las leyes que van a ser revisadas. 4. Es importante que el gobierno federal ya presente su propuesta.
es importante para que la analicemos y la discutamos. Hemos dicho que los senadores, las senadoras del PRD no tendremos temas tabús, que participaremos en su discusión y en su análisis, pero dejamos perfectamente claro cuál es nuestra posición en cada uno de los asuntos. Y la queremos dejar perfectamente clara para este tema. 5. Decirle al presidente Peña Nieto que no siga la mala costumbre de presidentes anteriores, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, que de visita en naciones extranjeras llevaron, y hoy el presidente actual realiza anuncios sobre temas que no han sido discutidos en México. No es correcto que pueda haber una posición política de un asunto tan importante desde un discurso atractivo para inversionistas extranjeros sobre un tema que no está resuelto, Así es que nosotros llevaremos a cabo reuniones con la dirección de nuestro partido. Celebramos que se haya quedado perfectamente clara la posición del PRD y de su dirección de estar en contra, pero era necesario que quedara también perfectamente clara la posición del grupo parlamentario de senadores y senadoras aquí en esta Cámara. Es lo que quiero decir, y le pediré al senador Luis Sánchez nos dé los planteamientos, los ejes de cuál es la propuesta que presentaremos. Tendremos lista, esa es la palabra correcta, en 3 semanas, que ya es una propuesta de las leyes que se reformarían con los artículos a reformar. ¿Y cuáles son los ejes de esta propuesta? Luis. Sí, gracias. En efecto, como ustedes saben, a partir de la presentación de la propuesta en materia energética que hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el mes de enero pasado, las fracciones en la Cámara de Diputados y en el Senado la adoptamos, al igual que lo hizo nuestro partido a nivel nacional. En función de esto, hemos estado realizando diversos foros con diversos especialistas en toda la amplitud de los temas que tienen que ver con la reforma energética. En estos foros hemos abordado no solo el qué hacer con el petróleo, sino también el qué hacer con la energía eléctrica, el qué hacer con otras formas que se pueden tener para obtener energía, alternativas, pues. Y también hemos abordado esto de el gas shale y el shale oil que le llaman, ¿no? Shale gas y shale oil, o sea, el de lutitas o de esquistos también se le dice. Hemos abordado todo y tenemos una propuesta que se está elaborando, que estamos ya a unos días de finalizar, para modificar 13 instrumentos legales, 13 leyes. Está la Ley de Petróleos Mexicanos, por supuesto, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Entidades Paraestatales, la Ley General de Deuda, la Ley del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y, por último, la Ley para la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Como ustedes ven, es el estudio completo de lo que se tiene que modificar. Pero esta modificación, por supuesto, no tiene que ver con el permitir que la renta petrolera
sea compartida con la iniciativa privada, ni nacional ni extranjera. Es una convicción y así lo hemos declarado, y en efecto ayer lo declaró nuestro presidente nacional del PRD, de que era falso que en el pacto existiera ya acuerdos en ese sentido, y por supuesto nosotros desde acá lo reforzamos. Estas propuestas, ya incluso de articulados, pues las estamos trabajando a marchas forzadas. El próximo martes justamente hay una reunión para revisar lo que se lleva de avances con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con la dirección de nuestro partido, con la participación de senadoras y senadores, nuestros coordinadores en las bancadas estarán presentes, y ahí vamos a hacer un balance de lo que llevamos hasta este momento. Entonces, me parece que nosotros estamos atendiendo el tema, y por supuesto tiene que ver con una visión de crecimiento de nación, una visión nacionalista. Tiene que ver con hacer de Pemex una empresa, una verdadera empresa, que se puede hacer, por supuesto, más eficiente aún, y que le dé incluso más recursos a la nación. Se puede hacer que Pemex dé más recursos haciéndola más eficiente. Tiene que empezar a invertir Pemex justamente en la exploración y la explotación del gas de lutitas, como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, entre muchas otras acciones que estamos nosotros considerando en nuestra propuesta, hacer de Pemex más eficiente para tener más recursos y, por supuesto, otras energías. Si hubiera alguna pregunta. Me pregunta Víctor Mayén, de Rumbo de México. Víctor. ¿Cómo están, senadores? Buenas tardes. Hola. Si bien usted dijo hace unos momentos que para su partido no había temas tabús, obviamente ustedes no van a transitar por una reforma constitucional que permita la inversión privada en el sector energético. Entonces, todo parece indicar que los van a marginar de esta discusión, por lo que ya ha dicho el presidente de esta Cámara, que ese partido, el PAN, le da su respaldo incondicional al presidente Peña Nieto para modificar la ley suprema. Lo único que les va a quedar a ustedes es la movilización para impedir que esta reforma pase. Sí, yo lo que he dicho también es que quien ve que este asunto de la reforma al 27 constitucional y a leyes secundarias que permitan la inversión privada para compartir la renta petrolera, quien lo vea como un asunto de mayorías parlamentarias, no está teniendo la dimensión del asunto. Es un asunto, es un tema que involucra al país, que involucra a la nación, y por tanto no compartiría que quien diga ya con la alianza en cámaras de dos partidos quedaría resuelto. Nosotros vamos a encabezar un movimiento, tenemos una posición clara en las cámaras, pero también vamos a encabezar un movimiento nacional, y de verdad parece que todo el mundo son los recintos parlamentarios, pero créanme que no lo es. Quien piense que este es todo el mundo, su mundo es pequeño. Andrés Herrera de la Jornada le pregunta. Senador, dos cosas. Una, esta postura que ya el PAN adoptó abiertamente, hoy Cordero le ofreció a Peña la reforma constitucional, los votos de ellos para la reforma constitucional, ¿esto de alguna manera tendría que hacer reflexionar al PRD sobre su permanencia en el pacto? Esa sería una. Y la otra, ¿realmente veremos a un PRD otra vez en la calle con sus senadores, sus diputados, junto por ejemplo con Morena o con todos los demás grupos y organizaciones de la sociedad que quieran protestar? Sí, nosotros podemos y respetamos las posiciones de los grupos parlamentarios, finalmente, solamente avisoramos la visión que se tiene respecto de temas que pueden ser transitados en mayorías parlamentarias y asuntos que son de una dimensión nacional. De verdad es un asunto para que reflexionen para quienes no lo piensan así. El grupo parlamentario del PRD del Senado no forma parte del pacto. Estamos tomando una posición de grupo parlamentario. Estamos fijando una posición en relación a nuestra labor legislativa y en relación a nuestra posición como políticos y como gente vinculada a la sociedad. Siempre hemos dicho que los senadores
y los diputados tenemos que ser buenos legisladores, porque de esa manera cumplimos con la labor constitucional a la que estamos obligados. Debemos de ser buenos gestores para hacer las causas de las gentes nuestras causas, y debemos de ser buenos políticos. Y aquí vamos a acreditar que también las senadoras y senadores del PRD vamos a ser buenos políticos, siendo parte del movimiento social que seguramente se presentará a todos los niveles y que vamos a encabezar. Encabezaremos con quienes quieran encabezarlo. Esto no es un asunto de nación, no es un asunto de un partido. Se equivocan quienes piensan que es un asunto de partido, ni de cámara, es un asunto de nación. Ahí estamos todos nosotros, ustedes, nosotros, aquellos, aquellas, ellos, ellas. ¿Estarán en la calle entonces? Estaremos donde sea necesario para expresar nuestra posición política. Elizabeth Rodríguez de Notimex le hace una pregunta. Senador, solamente para precisar, ¿quiénes integrarían este gran movimiento? O sea, partidos políticos, Morena, organizaciones, o sea, si ya tienen algo más estructurado e incluso hasta un plan de acción que no tenemos nada, sería de verdad irresponsable decirlo, solamente fijamos posición de lo que vamos nosotros a hacer en la Cámara y en la relación general con la sociedad. Estaríamos replicando lo que se vivió en 2008 cuando Calderón presentó su reforma al Congreso, donde en ese momento el PRD tomó las tribunas del Congreso para impedir que la reforma transitara y se llevaran a cabo foros para discutirla. No estamos pensando en toma de tribunas, estamos pensando en posiciones políticas dentro de la Cámara y posiciones políticas en la sociedad. Un Congreso que se aísla de la opinión de la sociedad es un Congreso que se deslegitima. No puede una Cámara aprobar algo por lo cual la sociedad se exprese de manera muy noble y de manera generalizada. Vamos a estar ahí presentes nosotros. Perdón, el senador Luis Sánchez, perdón. Esta reunión que van a tener con los coordinadores para presentar ya la reforma, como esta reforma que usted nos está comentando, ¿cuándo va a ser? Esta reunión con quienes forman parte o son integrantes de la Comisión de Energía, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con el presidente del partido, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, los coordinadores, vicecoordinadores, vicecoordinadora y asesores será el próximo martes. Entonces estamos nosotros cumpliendo una agenda que nos establecimos hace ya un tiempo. ¿Y en dónde va a ser? ¿Aquí? ¿En San Lázaro? En un hotel reconocido en Paseo de la Reforma frente a la Alameda. Senador, quería yo preguntarle su opinión, ya es de otro tema, sobre esta situación que están viviendo los panistas. Quisiera saber su opinión, pero sobre todo saber si usted estaría dispuesto a transparentar todos los recursos de la bancada perredista, como lo ha ya mencionado el propio senador Corral, que se tendrían ya que transparentar los recursos que reciben como bancada, si estaría dispuesto a hacerlos transparentes. Nunca la transparencia que está es suficiente, toda la transparencia, y no voy a opinar nada sobre lo que está pasando en el PAN. Solamente necesitamos un Senado trabajando de manera ordenada, de manera institucional. Diría yo que nadie está celebrando la crisis de nadie. Aquí queremos que las cosas caminen bien y tanta transparencia como lo requieran ustedes. Saber qué hacen en la bancada perredista con estos ahorros o excedentes que ustedes tienen o que tendrían. No hay reglas iguales. Hay que establecer reglas iguales. No te orientes por las, diría yo, cruces señalados allá en otro grupo parlamentario. O sea, no hay reglas iguales. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, por favor, o sea, eso en todo caso instalamos todo a un método en el que está el Senado y está en las bancadas, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Redondeando, la bancada del PRD en el Senado no avala la iniciativa
mientras haya inversión extranjera. Nosotros estamos en contra de reforma al artículo 127 constitucional y a leyes secundarias que posibiliten la inversión privada para compartir la renta petrolera. Gracias. Es todo, señores, gracias. Gracias.